Para comprender bien este video, primero hay que ver los que ya he publicado. Siempre se debe tener en cuenta que yo llamo emoción la asociación de una sensación con un elemento aprendido. Además debe tenerse en cuenta que yo llamo complejo la asociación del elemento que concierne la percepción de una clase de personas con una sensación considerada socialmente como perturbadora. Por lo tanto, para dificultar la relación de las personas que afectan con su entorno humano, los complejos interfieren con su desarrollo social e intelectual. Estos pueden ser de varios tipos, como de superioridad, de Edipo, etc. Debido a que ningún recién nacido no sufre de complejos, se entiende que estos son de origen aprendido. Además, debe tenerse en cuenta que durante la sustitución de los comportamientos genéticos para aprendidos, estos sirven como base para el desarrollo de la personalidad del ser humano. Posteriormente, dado que los primeros aprendizajes realizados de acuerdo con esta clase de adquisición sirven como base para lo siguiente, se entiende que determinan directamente el desarrollo futuro de sus vidas. Por lo tanto, cuando estos comportamientos dan lugar a la creación de complejos, eventualmente pueden perjudicarlo, lo que termina distorsionando las relaciones de quienes lo sufren con su entorno humano y los perturba significativamente. Debe enfatizarse que para que el aprendizaje de un comportamiento dé lugar a la aparición de un complejo, debe estar necesariamente asociado con una emoción rechazada, con una sensación rechazada por la sociedad. De hecho, si esta asociación no se forma, aunque el aprendizaje puede ser perjudicial para un individuo, no producirá la aparición de un complejo. Ser obeso no significa sufrir un complejo, simplemente significa comer de manera inapropiada o tener un problema corporal. Mientras que la asociación de saber que se come en exceso con la percepción de un rechazo social constituye un complejo. Además, debe considerarse que el aprendizaje adquirido sobre la base de las enseñanzas familiares y sociales puede crear un complejo, mientras que en el pasado no causaba este trastorno mental. Por lo tanto, aprender que la práctica del sexo entre hermanos y hermanas es negativa en nuestro tiempo cuando es concretizado sistemáticamente da luz a un complejo, algo que no era cierto en otros momentos porque no se consideraba socialmente como negativo, como en el caso de los faraones, donde los matrimonios entre miembros directos de una familia no estaban considerados como siendo incestuosos. Por eso se entiende que el aprendizaje de esta clase de comportamiento subordinado al entorno del individuo está sujeto a factores aleatorios independientes de la persona en cuestión, como el momento de su nacimiento, la sociedad en la que vive, el grupo social al que pertenece, etc. Por lo tanto, para que una conducta se considere como siendo perjudicial en un momento y lugar determinados y en otros no, se entiende que es la misma naturaleza de circunstancias en las que este proceso de aprendizaje puede causar complejos, lo que a veces dificulta la comprensión del origen de sus adquisiciones, especialmente cuando esos aprendizajes son parte de una evaluación integrada por una sensación socialmente aceptada a veces y otras veces no lo es. En este caso se debe considerar que una alternativa siempre está sujeta al aprendizaje de los demás, pero no existe como tal cuando no hay otra. Por lo tanto, cuando uno aprende la noción de lo que es bueno, en general también aprende lo que es malo. Por esta razón, si se menciona una alternativa, cuando es dotada de una intensidad suficiente, puede servir de factor activador de la otra u otras. Por lo tanto, si se memoriza un comportamiento que constituye un complejo, junto con otro que no lo es, a veces se lo puede percibir como tal y otras no. Eso hace que su identificación y cancelación sean extremadamente difíciles, ya que su factor activador puede referirse al complejo y o a su alternativa. Es por eso que a veces un hombre puede percibir un complejo en presencia de su hermana por sentirse sexualmente atraído por ella, y
otro momento, excusez-moi, y en otro momento, discúlpeme, percibir una simple expresión de ternura fraternal. Tenemos muchos orígenes posibles de los complejos y son aquellos relacionados con los lazos familiares, los que tienen un significado particularmente importante en la actualidad. En esta ocasión debe tenerse en cuenta que en el caso de la adopción de un recién nacido, cuando alcanza la edad adulta, sin ser informado al respecto, considera que sus padres adoptivos son sus verdaderos padres. Eso indica muy claramente la falta de conocimiento de tipo genético del parentesco, cuando existe. Es por eso que se entiende que en el hombre este reconocimiento es de origen puramente aprendido. Como resultado de eso, la atracción del padre hacia su hija, de la madre a su hijo y de la hermana a su hermano, o viceversa, es solo el resultado de una atracción por el sexo opuesto, teniendo en cuenta que la relación entre padre e hijos se basa en el comportamiento genético de protección de la descendencia, como la del niño hacia el padre, así como de la hija hacia la madre, la cual representa la percepción de la participación en una unidad, la familia, y la amistad que se produce en base al comportamiento genético de la gregariedad y la dependencia material. Sin embargo, es interesante notar que la mayoría de las sociedades humanas de hoy en día no aceptan que la atracción por el sexo opuesto, el cuidado de la descendencia, la dependencia y la sociabilidad sean los verdaderos orígenes de los vínculos emocionales que existen entre los miembros de una misma familia. Por lo general, esos comportamientos se transmiten a los niños, de acuerdo con las enseñanzas impartidas por la familia y la sociedad, como vínculos de amor paternal, familiar y fraterno. Como consecuencia de esto, se entiende que estas nociones se aprenden y aunque son favorables para la especie, no provienen de comportamientos genéticos. Eso ayuda a comprender que pueden diferir de una sociedad a otra. Es por eso que las sociedades antiguas, como la del antiguo Egipto, permitieron ciertas clases de incesto, simplemente porque las enseñanzas familiares y sociales transmitidas a los niños eran diferentes de las actuales. Además, se puede constatar que la enseñanza social actual de las nociones de amor parental, filial y fraterno implica la asociación de los comportamientos que conciernen la realización de las relaciones sexuales entre padres e hijos y entre hermanos y hermanas con el sentimiento de negación. Además, como se acaba de ver, de hecho existe una atracción genética entre parientes cercanos de diferentes sexos, aunque no se trata de la gregaria, sino de una interdependencia. Como resultado de eso, se entiende que la gran mayoría de los seres humanos de hoy, cuando perciben esta verdadera atracción, perciben esta clase de complejos. A pesar de eso, debe enfatizarse que los parientes cercanos que no se conocen pueden percibir esa atracción entre ellos cuando se encuentran por un tiempo o por una mera coincidencia de afinidades. Eso a veces puede basarse en sus similitudes físicas, así como dos personas no relacionadas pueden hacerse amigos. Se puede ver que entre las consecuencias de la existencia de vínculos familiares que pueden conducir a complejos, existe lo que concierne la sumisión a los padres. Eso puede generar sobre la base del aprendizaje apropiado y conducir a una subordinación irracional a un ser humano con posibilidades de dominación. Una cosa que según el aprendizaje adecuado puede extenderse a todos los demás tipos de seres humanos, es decir, a la convicción de que otros seres humanos son superiores a ellos, lo que da lugar a la aparición del complejo de inferioridad. Mientras que la dominación en presencia de individuos considerados débiles como el de los padres hacia sus hijos puede dar lugar a la aparición del complejo de superioridad.
Cuando un complejo tiene un bajo potencial energético, está claro que puede pasarse por alto debido a la falta de percepción de su objeto o superado por un comportamiento que no contiene sensaciones perjudiciales. De lo contrario, cuando se quiere cancelar la percepción frecuente de un complejo, debe tener en cuenta que para eso está dotado de un alto potencial energético. En este caso, como no se puede olvidar, debido a su alto potencial energético, debe ser superado por otro comportamiento u otros con un mayor potencial energético y más específicamente o más preciso. Por lo tanto, se entiende que solo hay dos formas de cancelarlo. Sobre la base de la superación de las sensaciones nocivas que los caracterizan por otras que no lo son, lo que implica que deben ser de un nivel energético más alto. Como resultado de esto, uno puede cancelar la bulimia reemplazando la sensación de ansiedad que lo integra por una sensación de satisfacción, como la de ser satisfecho de la propia apariencia. Sobre la base del aprendizaje de un comportamiento que supera lo que concierne al complejo en sí, que está integrado por la misma sensación perjudicial, pero que está asociada con otro tipo de comportamiento que el que está asociado con él, que sea más intenso que él. En cuanto a esta segunda alternativa, debe recordarse que los comportamientos adquiridos pueden ser superados en base a un aprendizaje adecuado por otro u otros, que pueden evocarse sobre la base de su mismo factor activador, que posee un nivel energético más alto que el de estos primeros o que son más específicos que aquellos. Esa es la razón por la cual una actitud con respecto a la atracción sexual que el hijo puede sentir hacia su madre puede ser reemplazada por una más intensa que implica la misma atracción por otra mujer que no sea su madre. Por lo tanto, con respecto a los complejos que corresponden al parentesco directo, para responder al antagonismo subjetivo de la percepción de ternura en relación con la atracción sexual, es entendible que la única forma de evitar percibir esta clase de complejo es delimitar los verdaderos orígenes de esa ternura y esta atracción sexual. Es decir, se trata de ser capaz de darse cuenta de que lo que se percibe no es negativo, sino natural, y por lo tanto eso hace posible cancelar o prevenir la formación de esta clase de complejos en el ser humano. En cualquier caso, cuando no se trata de una relación, el comportamiento que constituye un complejo integrado por una sensación socialmente considerada como negativa puede ser superado por otro que no da lugar a un complejo, integrado por una sensación positiva más intensa que esta, o por la suma de este comportamiento con otro que lo cancela. Por lo tanto, un complejo de inferioridad puede ser superado por el aprendizaje de un comportamiento correspondiente a la práctica de un deporte que compensa la debilidad física inicial. Luego, si uno piensa en este complejo, recuerda el comportamiento integrado por sentimientos relacionados con la autoconfianza que resulta de este ejercicio, así como si uno asocia la sensación nociva vinculada a la debilidad del cuerpo con el de la superioridad intelectual, uno puede superarla. Debe tenerse en cuenta que el aprendizaje de alternativa en sí mismo significa que cuando se menciona uno de los comportamientos que participan de ella, uno recuerda al otro u otros, porque este o estos participan de la existencia de esa alternativa. Como consecuencia de eso, cuando una de estas alternativas concierne un complejo, la captación de la otra implica la de esta última y por lo tanto provoca su intensificación. A partir de eso se entiende que primero se debe encontrar la forma de aislar cada una de estas alternativas, para luego poder cancelar la recordación, en este caso prácticamente automática, de la otra o de las otras, y así ver entonces cancelar el complejo que es parte de él. Como la observación de la existencia de una alternativa que genera un complejo corresponde a la observación de una situación hasta ahora desconocida a resolver, se entiende que requiere un análisis para resolverla. En este caso se debe enfatizar que para resolver un análisis
Primero se debe aprender a reconocer la situación a analizar, lo que puede suceder en esta ocasión únicamente sobre la base del reconocimiento de que una de las alternativas percibidas de esta situación está integrada por una sensación perjudicial, cuya percepción genera esta clase de complejos, lo que constituye el factor activador del análisis que le corresponde. Este reconocimiento puede servir de factor activador del ciclo de resolución apropiado. Por lo tanto, en base a esto, se puede crearle una solución. De hecho, el reconocimiento de la situación que está en el origen de la existencia de una alternativa considerada como negativa permite aislar cada uno de los significados de cada una de las nociones que la componen. Por ejemplo, si la noción de bien se define independientemente de la del mal, se puede evitar la evocación del mal cuando se habla del bien. Luego de haber evocado el comportamiento aprendido, combinado con una sensación perjudicial para el individuo que constituye el complejo en cuestión en forma unitaria, este puede considerarse como cualquier otro tipo de complejo. Este video fue filmado sobre la base de mi trabajo Alteraciones de la Conciencia, que se basa sobre mi otro trabajo, El funcionamiento del cerebro. Además, este primero fue publicado por amazon.com/books, en el que se resumen las investigaciones y descubrimientos que hice y demostré sobre los fenómenos que alteran el funcionamiento del cerebro humano.